Buen día a todos. Bueno, el día de hoy vamos a ver lo que es cinemática y bueno, vamos a abarcar los conceptos de MRU y MRV. Bueno, como conceptos previos tenemos que tener nosotros lo que es la matemática básica, la suma, resta, multiplicación, división, ecuaciones entre otros, lo que es también la ecuación de la recta, ya que vamos a ver un poco de gráficas, y nociones básicas de unidades o fórmulas relacionadas. Siendo que, bueno, vamos a entrar a los conceptos, ¿no? Dentro de las definiciones que nosotros tenemos, vamos a tener del movimiento, bueno, cabe recalcar que muchos de estos movimientos lo vamos a enlazar con lo que son vectores, ¿no? Es por eso es importante que conozcamos por lo menos los conceptos previos acá también, conceptos de vectores, ¿no? De vectores. Y bueno, entonces vamos a tener acá un vector velocidad, la velocidad de un cuerpo. También vamos a tener prácticamente el módulo de ese vector, que es la rapidez, y el desplazamiento, que va a ser la distancia entre los dos puntos que van a cambiar de posición, ¿no? Y la trayectoria es aquella línea de referencia, la cual va a seguir su traslación, ¿ya? Y bueno, el espacio recorrido va a ser el tamaño de la trayectoria. Y bueno, acá vamos a hablar un poco de estadísticamente de lo que es la velocidad media, ¿no? Entonces, la velocidad media está dada por el cambio neto de posición entre el tiempo total transcurrido en ese cambio, ¿ya? Y bueno, a diferencia de la velocidad promedio es nada más y nada menos que la sumatoria de las velocidades entre la cantidad de velocidades, ¿no? Y bueno, aquí hay conceptos que tenemos que aclararlos de alguna manera, donde la velocidad no es igual a la rapidez. ¿Por qué no es igual a la rapidez? Porque la velocidad es un vector y la rapidez es el módulo del vector, ¿no? Entonces, cuando es vectores tenemos que considerar lo que es la dirección del vector, ¿no? Entonces, eso, la dirección y el sentido, ¿no? Pero con la dirección ya está inherentemente el sentido. Entonces vamos a tener mucho cuidado en eso, ¿no? Y desplazamiento no es lo mismo que trayectoria, ¿ya? También tenemos que considerar esto, que la velocidad media no es igual a la velocidad promedio, ¿no? Esta es la variación total entre la variación de tiempo total, ¿no? Y esta es un promedio de velocidades. Entonces, eso podemos decir de esas diferencias. Y movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? El movimiento rectilíneo uniforme prácticamente si lo graficamos en una gráfica velocidad-tiempo, va a estar dada por el área debajo de la curva que nosotros vamos a tener desde un tiempo uno hasta un tiempo 2, ¿no? Y esa variación de tiempo va a ser eh, a una velocidad constante cuando es movimiento rectilíneo uniforme. Acá la velocidad es constante. Es constante, ¿no? Cuando es movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad es constante. Entonces, la recta, como es una constante, va a ser una línea totalmente horizontal. Entonces podemos decir que esta es la línea de la velocidad que vamos a considerar totalmente horizontal. Lo que vamos a hacer es medir en dos intervalos de tiempo, en tiempo uno y tiempo 2, ¿no? Y el área que nosotros vamos a abarcar, que va a ser toda esta área, si multiplicamos la velocidad por la variación de tiempo, nos va a dar lo que es esta ecuación, ¿no? Que es el desplazamiento que nosotros vamos a tener, ¿no? El espacio recorrido. Ya. Y bueno, de igual manera nosotros vamos a tener otra gráfica, ¿no? Donde en este caso estamos relacionando la distancia, bueno, el recorrido X con respecto al tiempo, ya a diferencia de esta que es la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, acá de la gráfica podemos decir que nosotros vamos a tener una ecuación que va a ser la ecuación, va a estar dada por el desplazamiento que vamos a tener entre dos puntos en ciertos determinados tiempos, ¿no? Y entonces de ahí, haciendo relación de triángulos, ya, cateto adyacente y cateto opuesto, vamos a tener las variaciones de la distancia y del tiempo, ¿no? Siendo que la velocidad va a ser la variación de la distancia sobre el tiempo. Y bueno, de aquí también podemos formar por relaciones trigonométricas tangente de teta es igual a variación de x sobre tiempo, ¿no? Siendo que la velocidad se va a mantener en distancia sobre tiempo, ¿no? Y aquí muy importante el concepto que la velocidad es la pendiente de la recta en la gráfica distancia versus tiempo, ¿no? Entonces la pendiente que tiene esta recta es la velocidad.
Y bueno, esta semana no corresponde, pero por conceptos vamos a entrar a movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿ya? Movimiento rectilíneo uniformemente variado, la aceleración ya es inherente en este movimiento. ¿Por qué? Porque ya vamos a tener, bueno, inherentemente una cierta variación de tiempo o variación de velocidad, perdón, con respecto al tiempo, ¿no? Entonces, a comparación de la otra recta que estábamos haciendo y veíamos que la pendiente era la velocidad, en este caso, para nosotros la variación entre la velocidad y la distancia, perdón, la velocidad y el tiempo, va a ser la aceleración. Entonces, de igual manera, nosotros vamos a ponernos nuestra recta. Acá vamos a tener variación de tiempo. Acá vamos a tener variación de velocidades. Y ya la relación entre variación de velocidades y tiempo va a ser para nosotros la aceleración. Siendo que acá igualmente vamos a tener un ángulo que lo podemos llamar si quieren alfa, ¿no? O cualquier ángulo, pero es igual inherentemente acá vamos a tener lo que va a ser la tangente de ese ángulo, ¿no? Donde finalmente la aceleración va a ser la pendiente en esta gráfica, ¿no? Y se tiene cuatro ecuaciones acá y entre estas tres son las más utilizadas, ¿no? Donde la velocidad final es igual a la velocidad inicial más menos, ahora vamos a aclarar el signo, aceleración por tiempo, ¿no? Velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más menos dos veces aceleración distancia y la distancia es igual a la velocidad inicial tiempo más menos un medio de la aceleración tiempo al cuadrado. Y la distancia es el promedio de velocidades entre dos, bueno, como es promedio, por el tiempo determinado. Y bueno, ¿qué podemos decir de esto, no? Lo que podemos decir es lo siguiente, ¿ya? Estas ecuaciones están dadas para cuando se tiene un tiempo cero. Es decir, que nosotros en esta gráfica, a este punto, a este sistema de referencia, le vamos a considerar un tiempo cero. Ya, un tiempo cero. No vamos a contar, desde acá para nosotros va a ser tiempo cero y a partir de aquí va a contar la variación del tiempo, ¿no? No vamos a contar que este tiempo va a ser uno, ¿no? Para eso ya existen otras ecuaciones. O este tiempo puede ser igual a 2 segundos, no. Se toma en cuenta desde cero en adelante, ya, o sea, aquí va a ir 0, 1, 2, 3, 4 hasta no sé qué tiempo puede contar, ¿no? Eso con el fin de no tener tiempos negativos, ¿no? Y bueno, ¿en qué va los signos? Ahora lo vamos a explicar, ¿ya? Las variables x, velocidad y aceleración son magnitudes vectoriales, como les había adelantado anteriormente. Ya estamos hablando de vectores. Ya por eso es importante considerar su signo. Entonces vamos a tener mucho cuidado con los signos. Y bueno, hablando de signos, vamos a considerar que el signo se considera positivo cuando aumenta la velocidad y se considera negativo cuando disminuye la velocidad. Y bueno, prácticamente esos son todos los conceptos que tendríamos que tener. Tal vez podamos agregar algunos conceptos más de gráficas, pero las gráficas más se basan en lo que es manejo de ecuaciones ya de la geometría analítica, ¿no? Geometría analítica que corresponde a tercer parcial de matemáticas. Entonces, si alguien quiere, gusta, puede ir adelantando esos conceptos para que pueda entender un poco más acerca de las ecuaciones, ¿no? Pero es básicamente eso todo el concepto, ¿no? Y ahora vamos a pasar a problemas. Bueno, ejercicios de aplicación. ¿Qué nos dice? La luz solar viajando con una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo emplea alrededor de 8.3 minutos en llegar a la Tierra. ¿Cuál es la distancia de la Tierra al Sol? ¿En qué tiempo llegará a la Tierra un rayo de luz de la galaxia Andrómeda si su distancia se estima en 2 por 10 a la 22 metros, ¿no? Y bueno, como nos está hablando de velocidad, nos está hablando de tiempo y nos habla de distancia y no estamos hablando de aceleración, nos encontramos en un caso de movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Entonces, cuando se trata de movimiento rectilíneo uniforme, solamente manejamos tres variables, ¿no? Y la ecuación fundamental es la distancia es igual a velocidad por tiempo. De hecho, hay algunos autores que manejan un triángulo, ¿no? Acá le colocan el triángulo, vamos a hacer la prueba, donde
acá para ellos lo colocan distancia, acá lo colocan velocidad y acá lo colocan tiempo, ¿no? Donde si tachamos, por ejemplo, la distancia, ¿ya? Miren, la distancia es igual a velocidad por tiempo, ¿no? Entonces, eso podríamos considerar, ¿no? Ahora, si tachamos lo que sería la velocidad, miren, vamos a tachar la velocidad. La velocidad es distancia sobre tiempo, ¿no? Y si tachamos lo que es el tiempo, va a ser distancia sobre velocidad, ¿no? Y es como el despeje de estas ecuaciones. Y bueno, acá la distancia nos daba de 300.000 kilómetros por segundo. Como tenemos un tiempo de 8.3 minutos, todo lo vamos a llevar a una misma expresión. Ya en este caso lo vamos a llevar a los minutos a segundos, porque la distancia de kilómetros en sí ya es muy grande, no nos conviene llevarlo a metros. Entonces, 8.3 minutos. Un minuto equivale a 60 segundos, siendo que acá lo que va a pasar es que minuto con minutos se va a eliminar, y también como hemos convertido este segundo que está convertido con este segundo se va a eliminar y solamente nos va a quedar kilómetros. Y ya metiendo en la calculadora nos va a dar un valor de 1.49 por 10 a la octava. Y bueno, nos pedía en qué tiempo llegará a la Tierra un rayo de luz de la galaxia Andrómeda si su distancia se estima 2 por 10 a la 22. Entonces la velocidad de la luz es un dato que no nos tenemos que olvidar, que a veces no se les proporciona en el examen, entonces por eso bueno conocerla, que es 3 por 10 a la octava, ¿no? Metros por segundo. Y bueno, como ya nos da acá la distancia, tenemos velocidad, entonces simplemente podemos hallar el tiempo, despejando de esta ecuación el tiempo, ¿no? Entonces tenemos distancia, nos dice 2 por 10 a la 22 metros, tenemos velocidad, 3 por 10 a la octava, y nos resulta que es 2 tercios por 10 a la 14ava segundos. Entonces el tiempo en segundos es muy grande, ¿no? Es muy grande. Y por ello, y dado que la respuesta nos pedía en años, lo vamos a convertir a años terrestres, ¿no? Entonces, 60 segundos es igual a un minuto, 60 minutos es igual a una hora, 24 horas es un día, y aproximadamente 365 días es un año, siendo que el tiempo en que va a llegar a la Tierra un rayo de luz de la galaxia Andrómeda es igual a 2,11 por 10 a la sexta años, ¿no? Y bueno, como han podido ver en este problema, es prácticamente tener conocimiento de las fórmulas o relaciones, factores de conversión que podemos utilizar, y bueno, tener un buen manejo de la calculadora al momento de realizar todas estas operaciones para no equivocarse en algún typeo, ¿no? Y eso sería esto, todo por el problema 1. Problema 2. En una dramática persecución de sobrevivencia, los animales A y B están corriendo en su máxima velocidad, B sub A y B sub B, respectivamente. En un instante T sub 0 está adelante A, separados una distancia D con una velocidad B sub A mayor a B sub B. Obténgase el tiempo de alcance, ¿no? Y acá tenemos la ecuación del tiempo de alcance, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice lo siguiente. Nos dice que, bueno, la velocidad de A es mayor a velocidad de B, y además nos dice que en un instante T sub 0, B está delante de A, ¿no? Eso es lo que nos dice. B está delante de A. Entonces vamos a hacer cumplir en nuestro gráfico. B va a estar delante de A y están separados una distancia D. Entonces acá tenemos nosotros la distancia de separación, que es D, ¿no? Posteriormente, como B va a acelerar, ¿no? B va a continuar con su recorrido, va a tener una distancia B, y para que A alcance a B, ¿no? Porque estamos hablando de tiempo de alcance, va a tener que recorrer toda esta distancia, ¿no? Desde donde estaba inicialmente hasta un punto donde alcance a B, donde este punto tiene que ser el mismo, ¿no? En este mismo punto van a encontrar. Y bueno, eso es lo que tenemos acá en la gráfica.
Prácticamente lo podemos ver si quieren como una suma de vectores, ¿no? Donde este vector más este otro vector de acá tiene que sumar todo este vector, ¿no? O esta distancia, suma de distancias, ¿no? Entonces de aquí vamos a tener nosotros que la distancia D más la distancia B es igual a la distancia total recorrida por A, ¿no? Y bueno, usando un poco de lo que es conceptos de MRU, podemos decir lo siguiente, que la distancia de B es igual a la velocidad de B por tiempo, que va a ser el tiempo de alcance. En este caso, distancia de A es igual a velocidad de A por tiempo. Y si nos fijamos bien, la distancia de A, la que va a recorrer, va a ser la distancia total. Siendo de que estas relaciones podemos reemplazar todas en la ecuación 1. La distancia D va a ser la distancia que recorre la distancia de separación que nosotros tenemos, ¿no? En este caso, distancia de B tenemos que es la velocidad de B por tiempo. Y la distancia total, como es igual a la distancia de A, es igual a velocidad de A por tiempo. Despejando esto, lo que está con positivo va a pasar al otro lado con negativo y factorizamos el tiempo, va a ser igual a velocidad de A menos velocidad de B. Y finalmente el tiempo va a ser igual a la distancia sobre la diferencia de velocidades. Y bueno, esto es un ejercicio más eh, matemático que se basa en reemplazos, despejes, pero ese sería el tiempo de alcance que muchas veces podemos usarlo en alguna en algún otro problema, ¿no? Ya como una fórmula general. Bueno, problema 3. ¿Qué nos dice? Dos automóviles A y B están corriendo en una carretera horizontal con velocidades constantes de 60 y 45 respectivamente. En un instante determinado t sub 0 el automóvil B está por 500 metros delante de A. ¿Cuánto tiempo ha de transcurrir para que el automóvil A se coloque 700 metros por delante de B? Y bueno, vamos a dar solución a este problema, ¿no? Entonces voy a tomarle una captura, creo, a todo esto. Entonces, ¿qué nos dice? Dos automóviles A y B están corriendo en una carretera horizontal con velocidades constantes de 60 y 45 kilómetros respectivamente. A y B 60 y 45 kilómetros respectivamente. En un instante determinado t sub 0 el automóvil B está por 500 metros por delante de A. Entonces acá tenemos 500 metros por delante de A. Y nos dice cuánto tiempo debe transcurrir para que el automóvil A se coloque 700 metros por delante de B. Entonces, en un determinado tiempo, acá B va a avanzar y también A va a avanzar de tal manera que la distancia entre estos dos, bueno, A va a estar delante de B 700 metros, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a cumplir. Y bueno, también puede haber un tiempo de encuentro, ¿no? Como hemos visto en el anterior problema, puede haber un determinado tiempo en el que A alcance a B, ¿no? Eso puede ser efecto para otro problema. Y bueno, de la relación de distancias, ¿no? Que vamos a tener. La distancia que recorre desde este punto que está con magenta hasta este punto de B va a ser la distancia de B. La distancia total va a ser la distancia que recorre A. Entonces, por tanto, vamos a decir que 500. Miren, vamos a hacerlo así. 500 más, estoy bajando, la distancia de B más 700 tiene que ser igual a la distancia total, ¿no? Aquí están 500 más distancia de B más 700 tiene que ser igual a la distancia total, que es la distancia de A. De ahí nosotros sabemos que la distancia de B está dada por esta relación, es MRU, distancia A igual MRU. Y reemplazamos. Reemplazando nosotros podemos decir que velocidad de B por tiempo, velocidad de A por tiempo, y este tiempo es el mismo, ¿no? Porque ambos han partido desde tiempo cero, no han partido en tiempos distintos. Entonces, siendo que nosotros vamos a tener el mismo tiempo, ¿no? De medido. Y de acá vamos a factorizar el tiempo, vamos a pasar este al otro lado a restar,
500 más 700 lo sumamos, me va a dar 1200. Y bueno, de acá podemos despejar el tiempo, siendo que las velocidades de A y velocidades de B ya los conocemos porque nos decía que era 60 y 45, ¿no? Entonces reemplazamos 60 y 45. 1200 este metro, tienen que tener las mismas unidades, por ese efecto vamos a convertir, ¿no? Siendo que 1000 metros es igual a un kilómetro, y de aquí vamos a tener de toda esta operación el valor de 1,2 entre 15 horas. Multiplicando que una hora es igual a 60 minutos, vamos a tener que el tiempo es de 4,8 minutos, ¿no? Y prácticamente este problema se basa de alguna manera igual en las relaciones de MRU, relación de distancias y bueno, reemplace, ¿no? Entonces la mayoría de problemas que son de MRU es relación de distancia, ecuaciones de MRU para cada uno de los móviles y reemplazar o hallar relaciones, ¿no? Que nos ayuden en eso. Eso sería todo. Problema 4. ¿Qué nos dice el problema 4? Dos automóviles A y B están corriendo en sentidos contrarios con trayectorias rectilíneas en una carrera horizontal, con velocidades constantes de 30 y 10 metros por segundo respectivamente. En un instante determinado t sub 0, la distancia entre las movilidades es de 1 kilómetro. ¿Cuánto tiempo ha de transcurrir para que entre ambos exista una distancia de separación de 400 metros? ¿Cuánto tiempo ha de transcurrir para que se encuentren ambos en un mismo punto? Ya. Entonces, miren, acá nos habla de que están en sentidos contrarios, ¿no? Ya diferente a los problemas que anteriormente hemos visto. Entonces, vamos a plantearnos eso, ¿no? Tenemos un móvil A, tenemos un móvil B con las respectivas velocidades que se encuentran en un instante t sub 0 a distintas, eh, contrariamente, ¿no? Una distancia total de 1 kilómetro, ¿no? Y ahora nos pregunta, ¿cuánto tiempo ha de transcurrir para que entre ambos exista una distancia de separación de 400? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Estos dos móviles se van a acercar y como están en sentidos opuestos van a tener esta primera opción, donde va a ser 400 metros de distancia entre ambos, ¿no? Ahora, pero esos 400 metros no solamente se dan en ese instante, ¿no? En- por ello, entonces vamos a decir que va a haber una primera opción, la cual es que estén mirándose unos a los otros de 400 metros, van a encontrarse, van a cruzarse y la segunda opción es que uno esté alejado ya sin mirarse del otro, ¿no? Que igual va a tener 400 metros. Entonces, para ello vamos a nosotros resolver la primera opción, ¿no? Donde la relación que vamos a tener de distancias es la siguiente. La distancia del móvil A más la distancia del móvil B más la distancia de separación que nosotros tenemos acá, esta distancia de separación, tiene que ser igual a la distancia total que nosotros tenemos acá de 1 kilómetro, ¿no? Y entonces distancia de A más distancia de B más 400 tiene que ser igual a 1 kilómetro. Y eso es lo que tenemos. Para la primera opción de A, la primera opción de B más 400 tiene que ser igual a 1 kilómetro. De donde ya de las ecuaciones de MRU sabemos que es esto, ¿no? Y un tiempo 1 para la primera opción. Donde reemplazando, miren, simplemente hemos reemplazado en las distancias, vamos a tener tiempo, vamos a factorizar tiempo igual a multiplicado por las velocidades igual a 1000 menos este 400 va a pasar al otro lado con negativo y me va a quedar 600. Desde donde como tenemos las velocidades 30 y 10 despejamos y tenemos el valor del tiempo, ¿no? Y bueno, ya para una segunda opción va a cambiar la ecuación, ¿no? Vamos a ver cuál es la ecuación. Y este es un poco más interesante su ecuación porque podemos hacerlo vectorialmente, ¿no? Vamos a decir que la distancia que recorre A menos 400, miren, vectorialmente, estoy tomando en cuenta, más la distancia que recorre B es igual a la distancia total. Miren, ¿se fijan en el sentido que estoy tomando de distancias? Eso para quitarle al vector, para decir que este vector que está con rojo con este vector que está con azul me da este vector que está con verde, con amarillo, con el vector en verde me da
el vector que está en negro, ¿no? Entonces es una manera de verlo también para las distancias. O si quieren lo ven, distancias de A más distancia de B menos 400 me da la distancia total, ¿ya? Entonces eso es lo que vamos a considerar para la segunda opción. Distancia de A menos 400 más distancia de B igual a 1 kilómetro, ¿no? Y ya sabemos estas ecuaciones del MRU. Reemplazamos, factorizamos, en este caso para las velocidades, el que está con negativo ya va a pasar al otro lado con positivo. Y me va a dar un tiempo que en este caso me da 35 segundos, ¿no? Y como también me pide el tiempo de encuentro, miren, cuánto tiempo debe transcurrir para que se encuentren ambos en un mismo punto, es este el punto de encuentro, simplemente va a ser que la distancia de A más la distancia de B sea igual a la distancia total, ¿no? Entonces vamos a tener eso, de encuentro de A más de B igual a 1000 metros. Entonces, como sabemos, esto es MRU, reemplazamos y bueno, despejamos el tiempo de encuentro, ¿no? Que en este caso, miren, como están en sentido opuestos, hay la característica que es positivo, ¿no? Para el tiempo de encuentro, la relación de velocidades, pero a comparación del otro ejercicio que habíamos realizado, que el 2 si no me equivoco, miren, cuando van en misma dirección y va a encontrar uno al otro, el tiempo de alcance es negativo, ¿no? Entonces aquí dos conceptos que tenemos que guardarnos: los tiempos de alcance y tiempo de encuentro, ¿no? Que si bien muchos van a encontrar en formularios, es deducible, ¿no? Parte del mismo concepto. Y bueno, despejando un poco, ¿no? Los 1000 metros entre la relación entre velocidades, me va a dar que el tiempo de encuentro es igual a 25. Y ese sería el cuarto problema del día de hoy. Bienvenidos, ahora vamos a resolver el siguiente problema de movimiento rectilíneo uniforme que nos dice: una paloma vuela a 36 km por hora desde el último vagón hasta la locomotora y regresa al último vagón de un tren de 180 metros de longitud en 100 segundos. Calcular la velocidad con la que se mueve el tren. Y bueno, vamos anotando nosotros nuestros datos. En este caso, como dato tenemos la velocidad de la paloma, que lo vamos a denominar V sub P, igual a 36 km por hora. Y bueno, como nosotros tenemos aquí algunos datos tanto en metros como en segundos, lo vamos a llevar toda una misma unidad, ¿no? Para evitar efectos de conversión posteriormente. Siendo que convirtiendo, ¿no? Realizando las respectivas equivalencias, vamos a obtener que la velocidad de la paloma es 10 metros por segundo. Y bueno, nos decía que todo ese trayecto lo desarrollaba en 100 segundos y tenemos también nuestro tiempo total de 100 segundos. Lo importante aquí es la gráfica, ¿no? Un poco interpretarla bien y tratar de hallar relaciones de segmentos, siendo que en esta primera instancia, en un tiempo cero, la paloma y el tren o la locomotora se va a encontrar al mismo nivel y este va a ir hasta el último, desde el último vagón y regresa al último vagón. Entonces vamos a ir desde el último hasta la parte inicial, es lo que estamos haciendo el trayecto. Va a avanzar hasta que pueda alcanzar el tren en la parte inicial y posteriormente van a continuar avanzando, pero ya la paloma va a ir en sentido contrario para volver al último vagón, ¿no? Esa es la idea. Van a ir avanzando juntos, le va a alcanzar el tren y va a dar la vuelta de tal manera que va a alcanzar su parte final. Y bueno, de aquí podemos tomar dos, tres, cuatro relaciones, ¿no? Una la cual nos decía que la distancia, la longitud del tren es de 180 metros, ¿no? Y bueno, en un instante t sub 0, aquí tal vez sería bueno aclarar, x4 va a ser la distancia para un tiempo t sub 1. Posteriormente, x1 igual es para un tiempo t sub 1, ¿no? El tiempo t sub 1 va a ser desde que la paloma se encuentra al mismo nivel que la locomotora y lo alcanza en la punta del tren o la locomotora, ¿no? Y posteriormente a ello vamos a considerar un tiempo t sub 2, que va a ser el tiempo en el cual recorre desde lo que le ha alcanzado hasta que llega a la parte final, ¿no? Siendo que aquí x2 va a ser la función de la variable t sub 2
Y x3 va a estar en función del tiempo total, ¿no? Porque acá desde este punto hasta este punto va a ser un tiempo t1 y lo que va a avanzar acá hasta este punto va a ser un tiempo 2, siendo que si consideramos como nivel de referencia la parte trasera, x3 va a ser el tiempo que va a recorrer en t1 más t2, que es el tiempo total, ¿no? Entonces x3 se va a considerar t1 más t2. Eso tenemos que tener en cuenta. Y bueno, vamos a hacer relaciones de distancias y de tiempos. Eso es lo que tenemos que tratar de encontrar en MRU, ¿no? x3, aquí está, x3 más x2 es igual a x1, ¿no? x3 más x2 es igual a x1. Nosotros sabemos que como x3 es la distancia que recorre el tren, va a ser igual a la velocidad del tren por, en este caso habíamos mencionado que era el tiempo total. Y bueno, aquí vamos a ver x1, que nosotros sabemos que es la distancia que recorre la paloma. Entonces va a ser la velocidad de la paloma. Y hasta este punto habíamos determinado que era el tiempo sub 1, ¿no? Y bueno, acá también tenemos x2, que es el tiempo de regreso, que va a ser la velocidad de la paloma por el tiempo 2. Y la relación de este tiempo que estábamos viendo, que t sub 1 más t sub 2 es igual al tiempo total. Y a la vez este era un dato, ¿no? Que nos decía que era 100 segundos. Tenemos 5 ecuaciones. Vamos a reemplazar las ecuaciones 2, 3 y 4 en 1, siendo que estas ecuaciones que están en función de la distancia, todo lo vamos a poner en función de la velocidad y el tiempo, ¿no? Y bueno, nosotros sabemos que tenemos estos datos: tiempo del total, la velocidad de la paloma y la velocidad de la paloma, si no me equivoco, ¿no? Velocidad de la paloma y velocidad de la paloma. Podríamos reemplazar y poner función todo poner todo en función de una variable, ¿no? Que puede ser el tiempo 1 o el tiempo 2 o la velocidad del tren de acuerdo a la conveniencia, ¿no? Entonces, miren, vamos a despejar de esta parte el t sub 2 y vamos a poner en función del t sub 1, siendo que si despejamos de acá t sub 2 va a ser 100 menos t sub 1, y eso es lo que acá vamos a reemplazar. Vamos a reemplazar 100 menos t sub 1. Y bueno, de aquí es realizar un poco de simplificación, ¿no? Pero vamos a tomar en cuenta otra relación de distancias, ¿ya? Para poder resolver esto. Donde 180 más x4 va a ser igual a x1. 180 más x4 igual a x1. Y de aquí despejaríamos las variables de tal manera que podamos reemplazar en esta ecuación. Bueno, como sabemos acá x4 tendría que ser la velocidad, x4 la velocidad del tren, pero para el tiempo sub 1, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a tomar en cuenta en la ecuación: velocidad del tren por tiempo sub 1. Y vamos a reemplazar en la ecuación 6, ¿no? Que en acá simplemente este es el reemplace. Y bueno, x1 sabemos ya también de la relación que hemos hallado, que es velocidad de la paloma por t sub 1. Igualmente reemplazamos. De donde ahí podemos, esta expresión puede pasar al otro lado como negativo, factorizamos t sub 1 y despejamos y nos va a quedar esta expresión, ¿no? Todo esto. Entonces de aquí podemos nosotros prácticamente esta expresión de acá reemplazarla en esta expresión que tenemos acá. Y reemplazando todo T1 vamos a obtener velocidad del tren por 100, que es el tiempo total, más la velocidad de la paloma por 100 menos, y acá está el reemplace, velocidad de la paloma por el reemplace, ¿no? Entonces de aquí miren, podríamos reemplazar también la velocidad de la paloma directamente, ¿no? Que sabemos que es 10 metros por segundo. Eso es lo que vamos a hacer para efectos de simplificación posterior, ¿no? Y a todo esto lo vamos a dividir entre 100, ¿no? Siendo que aquí
Si dividimos entre 100, acá voy a tener 1. Acá yo lo voy a dividir para todo esto, me va a quedar 1. Me falta dividir entre 10, lo voy a quitar un 0, lo voy a quitar un 0 y me quedarían esos valores, ¿no? 10 y 18. Sí estaría dividiendo acá por 10 y a todo esto también por 10 para que sea 100. Y de acá igual, mira, voy a dividir entre 100, aquí 1, aquí 1, ¿no? De tal manera que es como si tuviéramos 180 por 10 dividido entre 100, ¿no? Al final, ¿qué me va a quedar? 10 con 100 me va a quedar 10. 180 entre 10, ¿qué me va a dar? Es 18. Y eso es lo que estaríamos haciendo. ¿Ya? Porque es distributivo esto. Igual acá es distributivo. Entonces, acá tenemos el 18. Si gustan lo pueden desarrollar. Ya. No es necesario que lo dividan en este punto entre 10, ¿no? Si gustaban, aquí podíamos haber desarrollado. Esto lo vamos a multiplicar todo por 10. Me va a quedar 1000, aquí me va a quedar 1800 y aquí si multiplicábamos por 10, esto me quedaba 1800, ¿no? Y a todo ahora sí lo podemos dividir entre 100 y lo que me iba a quedar acá es, si divide entre 100, 1, si divide entre 100, 10, si divide entre 100, 18 y 18, eso es lo que me quedaba, ¿no? Y bueno, esta que está con negativo, como es término semejante a este, al otro lado lo voy a pasar con positivo y me va a quedar dos veces eso. Y este lado lo mantenemos nomás. Siendo que 2 por 18 me va a dar 36. Miren que acá yo tengo una expresión que la puedo acomodar, ya que suma 10 más velocidad. Y acá tengo 36 entre 10 menos la velocidad. Si lo paso a multiplicar al otro lado, esto y esto va a ser para mi diferencia de cuadrados. Entonces de acá voy a tener diferencia de cuadradas igual a 16. Voy a pasar al otro lado este que está con negativo y este que está con positivo también. Me va a quedar 100 menos 36 que es 64. Como tengo acá un cuadrado y al otro lado 64, le vamos a sacar la raíz. Siendo que acá la velocidad va a ser de 8 metros por segundo. Y bueno, ya llevándolo por factores de conversión a la velocidad en kilómetros por hora, que es lo que nos pedía, nos va a dar el valor de 28.8, a la cual es el valor que estábamos buscando, ¿no? Eso sería todo acerca de este problema. Bueno, ahora vamos a ver el siguiente problema, que nos dice dos móviles A y B se mueven sobre una misma recta y en el mismo sentido, como se muestra en la figura. Calcular el tiempo en que sus velocidades coincidirán en todo, ¿no? Y bueno, y este es un problema netamente gráfico, donde como en un punto anterior se les había recomendado tener un poco de nociones de geometría analítica, ¿no? Para este tipo de problemas. Pero bueno, se reduce a una simple ecuación, ¿no? En este caso como es una recta. Y veremos cómo lo vamos a resolver. La solución. La gráfica mostrada es una gráfica de velocidad versus tiempo, donde la característica de estas rectas es que si tenemos una pendiente, una inclinación de la recta, se trata de la aceleración, ¿no? La pendiente va a ser para nosotros la aceleración. Si fuese constante, o sea, horizontalmente, estaríamos hablando de que no contaría con aceleración, ¿no? Sino que iría a velocidad constante. Entonces esa sería una consideración a tomar. Entonces, ¿no? Si tuviésemos por alguna casualidad en la gráfica velocidad tiempo una recta que está totalmente horizontal, eso quiere decir que va a velocidad constante y por ende es MRU. Y bueno, de la gráfica podemos ver que en un punto inicial de la recta podemos tomar en sí cualquier punto, ¿no? Pero este ya tiene valores, 7 unidades. Entonces para el móvil A vamos a decir que una velocidad inicial para un tiempo cero va a ser igual a 7, ¿no? Y bueno, la aceleración es la relación dependiente, simplemente sería acá eh, tomar en cuenta este triángulo para hacer la relación de pendientes, que no es nada más y nada menos que relaciona por el cateto opuesto sobre el adyacente, ¿no? Entonces acá es otra manera de verlo a esta, ¿no? La aceleración es la variación entre velocidades con la variación en el tiempo, siendo que la variación entre velocidades en este punto va a ser 2
y acá en el tiempo va a ser 1. Y bueno, es eso, ¿no? La aceleración va a ser 2 entre 1, siendo que eso va a ser 2 metros por segundo al cuadrado. Y bueno, para B tenemos este otro punto de partida, que es para un tiempo de 4, vamos a tener una velocidad de 0, ¿no? Entonces, acá este tiempo de 4, tengo una velocidad de 0. Eso quiere decir que el móvil puede, ya que la recta está empezando desde ese punto, va a partir 4 segundos después de A y desde el reposo, ¿no? Porque tiene una velocidad de 0. Siendo que la aceleración va a ser igual a la relación entre pendientes, ¿no? 10 entre 2, ¿no? Es la pendiente. Siendo que 10 entre 2 para mí me va a dar 5 metros por segundo. Como son rectas, prácticamente podemos hacer uso de la ecuación de la recta, ¿no? Donde como nos hablan de el tiempo en que las velocidades van a coincidir, en este punto de intersección vamos a tener una misma velocidad, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a hacer, vamos a tratar de intersectar esas dos rectas, ¿no? Y una intersección de rectas es, si tenemos acá una recta A y una recta B, lo podemos determinar igualando sus dos ecuaciones de la recta, ¿ya? Entonces, tengo esta ecuación de la recta, la igualo y en el punto igualado yo voy a tener una ordenada y una abscisa, y una ordenada y una abscisa, que esos son el punto de intersección, ya igualando estas dos ecuaciones. Y bueno, vamos a hacer utilización de la ecuación de la recta. Miren que tenemos una ecuación muy similar que puede ser tomada como ecuación de la recta, que es velocidad inicial más menos aceleración tiempo, ¿no? Donde es una manera muy particular, ¿no? Que podríamos tomar en cuenta. Pero lo único que este tiempo considera todos los tiempos en tiempo cero, ¿no? Ahora vamos a ver un poco de eso, porque nuestro problema nos da para un tiempo de 4 segundos, el de partida, ¿no? Y bueno, miren, donde y para nosotros va a ser las velocidades y m va a ser la aceleración, que es la pendiente, ¿no? Y x para nosotros va a ser el tiempo. Siendo que en esta parte el tiempo, bueno, en uno vamos a tener el tiempo de 0 y en el otro el tiempo de 4. La velocidad que vamos a considerar nosotros es la que tenemos acá, que es la velocidad de 7 metros por segundo, ¿no? Como velocidad inicial y dos veces el tiempo 0, que bueno, es el tiempo x o tiempo final le podemos poner más bien, ¿no? Porque es el tiempo que estamos nosotros tratando de hallar, ¿no? Donde vamos a tener estas dos velocidades iguales. Para este otro punto, el b parte con una velocidad inicial de 0, tenemos la aceleración de 5 y sabemos que para un tiempo 0, ¿no? Miren, acá está y sub 0 y x sub 0, ¿no? Para una velocidad de 0 tengo un tiempo de 4. Y bueno, como queremos las dos velocidades, bueno, es nada más y nada menos que la intersección, de donde igualando estas dos ecuaciones, despejando un poco, vamos a hallar lo que es el tiempo de 9 segundos. Y eso sería todo por este problema. Bueno, ahora vamos a ver el siguiente problema que nos dice: un móvil recorre en el tercer segundo 16 metros menos que el recorrido en el séptimo segundo. Si el móvil partió del reposo, ¿cuál será su aceleración, no? Entonces la ecuación que nos va a relacionar prácticamente todo ese enunciado es: como parte del reposo, nosotros sabemos que acá la velocidad inicial va a ser 0, vamos a tener tiempos y bueno, vamos a poder relacionar distancias, ¿no? En función de la aceleración. Entonces, porque es lo que estamos buscando también, la aceleración, ¿no? Entonces, prácticamente vamos a tener esta ecuación donde esto va a tender a 0 y bueno, vamos a tener todo en función de la aceleración y el tiempo. Y bueno, vamos a tener una distancia 1 que va a ser para un tiempo de 3 segundos, nos habla de tercer segundo, entonces 3 segundos. Y nos dice que 16 metros más, bueno, en este caso esto es 16 metros menos que la distancia recorrida para el tiempo 7 segundos, ¿no? Entonces, séptimo segundo. Entonces, simplemente es una relación de distancias donde D1 va a ser más 16 igual a D2, ¿no? Para el tiempo
de 3 segundos y para el tiempo de 7 segundos. Como parte del reposo, la distancia prácticamente va a ser esta ecuación, ¿no? Un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado, donde si reemplazamos vamos a tener estas expresiones, ¿no? Tanto para el tiempo de 3 segundos y tiempo de 7 segundos. Y bueno, vamos a utilizar esta relación de distancias que tenemos acá, ¿no? De 1 más 16 es igual a de 2 y vamos a reemplazar estas, ¿no? Siendo que acá vamos a tener 3 al cuadrado a medios, va a ser 9, más 16 y de 2 para nosotros es 7 al cuadrado entre 2, ¿no? Que es 49. Despejando, esto va a pasar al otro lado a restar, va a ser 49 medios menos 9 medios, que va a dar 40 medios, y eso es 20, ¿no? 20 veces A. Y el otro lado se va a mantener 16. Siendo que si de acá despejamos la aceleración, va a ser 16 entre 20, y eso nos va a dar un valor de 0.8, ¿no? Como estamos hablando de la aceleración, metros sobre segundo al cuadrado. Y eso sería todo acerca del problema. Lo único dificultoso, digamos, es la parte de plantear bien los gráficos, ¿no? Y saber qué ecuación utilizar, ¿no? Ver las variables que contemplan el problema, ¿no? Eso sería todo acerca de este problema. Bueno, el siguiente problema nos dice, un camión y un automóvil viajan por una carretera rectilínea con iguales velocidades de 72 km por hora. Cuando el auto está a 5 metros detrás del camión, comienza a acelerar a razón de 2.5 metros por segundo, hasta colocarse a 55 metros delante del camión. Sabiendo que la máxima velocidad alcanzada por el automóvil fue de 90 km por hora, determina el tiempo mínimo que demora la operación. Y bueno, vamos a empezar otra vez, ¿no? Nos dice que el camión viaja a la misma velocidad y cuando el auto está a 5 metros detrás del camión comienza a acelerar, ¿no? Entonces vamos a poner eso en la gráfica, ¿no? Acá está el camión, acá está el auto, se encuentra a 5 metros por detrás y va a haber un periodo en el cual va a acelerar, ¿no? Va a realizar MRV. Sabiendo que comienza a acelerar hasta colocarse a 55 metros delante del camión. Entonces el camión va a avanzar, va a avanzar todavía el auto, va a llegar a su punto máximo de aceleración y bueno, va a tener una velocidad final donde prácticamente va a ir a una velocidad constante y va a estar delante del camión 55 metros, ¿no? Y bueno, sabiendo que la máxima velocidad alcanzada por el automóvil, ahí nos da el parámetro donde va a ser el límite en el cual va a realizar MRV. Posterior a ello va a continuar realizando MRU, ¿no? Con esta velocidad. Y bueno, se determina el tiempo mínimo que va a demorar la operación. Como sabemos, estamos trabajando en las velocidades kilómetros por hora, aceleración metro por segundo y lo vamos a transformar, ¿no? En este caso de 72 a 20 y de 90 a 25. Para la distancia recorrida del camión simplemente tenemos que es DC, que es la velocidad del camión por el tiempo total que va a transcurrir, ¿no? Y bueno, la distancia en MRU recorrido por el automóvil no es nada más y nada menos que el promedio de velocidades multiplicado por un tiempo, ¿no? O si tenemos la aceleración también podemos considerar eso en la aceleración, ¿no? De donde la aceleración que nosotros vamos a tener entre 25 y 20, ¿no? La aceleración que vamos a tener entre 25 y 20 va a ser la que vamos a tomar en cuenta, ¿no? Entre 25 y 20 la aceleración es 2.5 y de ahí vamos a tener el tiempo, ¿no? Que es 2 segundos que va a durar el MRV. Posterior a ello va a realizar una distancia 2 el automóvil con una velocidad final que es la que es de 25 y por un tiempo 2 que no sabemos el tiempo. Pero sí sabemos que la relación de tiempos es que tiempo 1 donde va a estar MRV más el tiempo 2 que va a ser del MRU va a ser igual a un tiempo total, donde la relación de distancias también podemos decir que 5 más DC más 55 es igual a la distancia de MRU B más la distancia de MRU, ¿no? Entonces acá está 5 más velocidad por tiempo que es en sí DC que está acá, ¿no? Más 55 es igual a la distancia 1, estaríamos reemplazando acá esta ecuación, distancia 1 más distancia 2. De donde ya podemos reemplazar los valores, ¿no?
Tiempo total sabemos que es tiempo 1 más tiempo 2, sabemos que la velocidad 1 es 20. A ver, velocidad 1 es 20, ya el otro es 25. 25 medios por t sub 1, ¿no? Y la velocidad final con la que va a ir el automóvil es 25. Y como se pueden fijar, está todo en función de T1 y T2, ¿no? Donde T1 habíamos hallado que era 2. Entonces todo se va a poner en función de T2. De donde, haciendo algunas reducciones algebraicas, podemos hallar que T2 es para nosotros igual a 11 segundos. Donde el tiempo total no es nada más que la suma de ambos tiempos, de 2 y 11, ¿no? Y de ahí vamos a tener un tiempo total de 13 segundos. Y a eso se reduciría el problema. No más que todo en este problema es la relación de distancias y vamos a encontrar algunos problemas un poco más complejos, pero tenemos que saber identificar esto. Ahora, acá abajo no lo puse unas distancias específicas, ¿no? Pero hay que considerar esto, ¿no? Que cuando realizamos MRV y nos ponen un parámetro, siempre va a haber una distancia hasta la cual va a ser MRV. No es que lo haga MRV infinitamente, sino va a haber un límite y a partir del cual va a continuar realizando MRU, caso contrario que nos digan algo en el enunciado, ¿no? Eso es lo que habría que considerar. Y eso sería todo. Bueno, en este caso vamos a ver lo que es caída libre. Y bueno, caída libre es prácticamente un tema un poco relativamente sencillo, ¿no? Donde tenemos que considerar los siguientes casos. Vamos a tener como primer caso donde vamos a tener el nivel de referencia justamente donde estaría nuestro objeto de lanzamiento, ¿no? Acá tenemos nuestro nivel de referencia y bueno, prácticamente lo que vamos a analizar es la dirección de la velocidad, ¿no? De la dirección de lanzamiento, ¿no? Que va a ser la misma de la velocidad. Entonces en este caso está yendo hacia arriba, podríamos decir. Y bueno, en todas las ecuaciones que nosotros conocemos de la cinemática, todos van a tener signo negativo. Pero ¿por qué van a tener signo negativo? Porque la velocidad va en contra o es opuesta a la dirección de la gravedad, ¿no? Entonces en ese caso se va a considerar negativo, ¿no? Cuando el objeto va de subida. Tenemos un segundo caso, donde en este caso prácticamente la velocidad va a ir en dirección de la gravedad. Entonces, como va a ir en la dirección de la aceleración de la gravedad, vamos a tener en todas las ecuaciones signo positivo, ¿no? Porque va a ir en dirección de la gravedad. Y bueno, vamos a tener un tercer caso que tenemos que considerar, ¿no? Que cuando ya sea la figura A, la figura B o la figura C, tenemos que considerar lo siguiente. Tenemos que considerar que para la figura A, analizando el nivel de referencia, la velocidad, acá está la velocidad, va en consideración del nivel de referencia sobre el nivel de referencia, ¿no? Entonces, como es opuesta a la dirección de la gravedad, se va a considerar, como es opuesta a la dirección de la gravedad, se va a considerar el signo negativo en la ecuación y vamos a considerar, como está sobre el nivel de la referencia, la altura positiva, ¿no? Ahora, el tercer caso, el B, para la figura B, vamos a tener esta consideración. Como la altura de lanzamiento está por debajo del nivel de referencia, entonces vamos a tener con respecto al nivel de referencia una altura negativa. Y la velocidad, la dirección de la velocidad es opuesta a la dirección de la gravedad. Entonces en este caso vamos a tener tanto negativo en la altura y negativo la dirección de la gravedad. Y bueno, ¿qué más vamos a tener? Cuando estamos en el mismo nivel de referencia, se va a mantener la ecuación que estamos manejando para la figura A, ¿no? Vamos a tener tres casos así, ¿no? Donde que para el tercer caso el tiempo de subida va a ser igual al tiempo de bajada y las velocidades en un mismo punto van a ser iguales.
Bueno, ahora vamos a ver el problema 5 que nos dice un globo aerostático está descendiendo con una velocidad constante de 24 pies por segundo. En cierto instante deja caer un objeto, transcurrido 3 segundos suelta un segundo objeto. ¿Cuál es la distancia entre ellos al cabo de 5 segundos de soltarse el primer objeto? Inciso B. ¿Para qué tiempo de separación entre ellos será 792 pies? Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es plantearnos nuestro diagrama para más o menos ubicar qué es lo que está pasando realmente con lo que nos está mencionando el enunciado, ¿no? Nos menciona que tenemos 24 pies por segundo de velocidad de descenso y bueno, también nos menciona que tenemos eh, que en un instante deja caer un objeto, en este caso va a ser la moneda dorada, donde transcurrido 3 segundos suelta un segundo objeto, ¿no? La moneda plateada. Entonces, nos dice, ¿cuál es la distancia entre ellos al cabo de 5 segundos de soltarse el primer objeto? La moneda va a caer y vamos a tener una altura a la cual la moneda se va a encontrar ya pasado el tiempo de 5 segundos, ¿no? Y bueno, pasado 3 segundos va a descender el globo y va a descender la moneda 2 segundos, ¿no? Y bueno, ese sería el inciso A. Y nos dice, ¿para qué tiempo de separación entre ellos será de 792 pies? Entonces nos dice para qué tiempo estas dos monedas va a ser la separación de 792 pies. Y bueno, algo importante que mencionar es que cuando nosotros hablamos de el sistema pies y segundos, bueno, prácticamente la gravedad es equivalente de 9.81 metros segundo cuadrado a 32.2 pies por segundo cuadrado, ¿no? Entonces, si les mencionan tanto en el sistema inglés como en el sistema métrico, nosotros ya conocemos los valores. En el primer objeto, bueno, el tiempo de caída es 5 segundos, tiene una velocidad inicial de 24 pies por segundo, no sabemos cuánto es la altura y sabemos que el valor de la gravedad es 32,2 pies por segundo cuadrado. Como el objeto está cayendo en dirección de la gravedad, el signo que vamos a manejar es de positivo, ¿no? Entonces vamos a decir que la altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado, donde nosotros sabemos que la velocidad es de 24 pies por segundo, el tiempo es 5, la gravedad 32.5 y reemplazando vamos a tener una altura 1 de 522.5 pies. Ya para el segundo objeto nosotros queremos hallar prácticamente la altura 2, ¿no? Donde sabemos que el tiempo de caída es 2 segundos, ya que el descenso del globo es 3. La gravedad es un dato y la velocidad va a ser la misma porque el globo está descendiendo con una velocidad constante de 24 pies por segundo. Entonces, como va a descender 24 pies por segundo, tenemos velocidad, tenemos tiempo, gravedad, tiempo, reemplazando nos va a dar una altura 2 de 112.4 pies, ¿no? Y bueno, nos dice h, ¿no? ¿Cuál es el valor de h? Como el globo está descendiendo a una velocidad constante, vamos a utilizar prácticamente MRU, donde la velocidad es 24, el tiempo es 3 segundos y la altura va a ser, la distancia va a ser velocidad por tiempo, donde la velocidad es 24, tiempo 3 y h va a ser para nosotros 72 pies. Ya de la relación de distancia podemos decir que h1 más es igual a h más h2 más h mayúscula. Y bueno, acá está, h1 es igual a h más h2 más h mayúscula, de donde h podemos hallarla despejando las otras variables de h, ¿no? Que en este caso h1 era 522.5, h era 72 y bueno, h2 es 112.4. Y es así como hallaríamos el primer inciso, ¿no? Y bueno, en este caso, como nos quieren dar un segundo inciso que nos dice para qué tiempo la separación entre ellos será 792 pies, entonces vamos a verificar eso, ¿no? Lo único que vamos a hacer es que ya este va a ser dato, el valor de h,
y tendríamos que calcular el tiempo por el cual van a van a tener esa separación, ¿no? Donde H1 y H2 prácticamente, si nos vamos al gráfico, está en función de la caída de la moneda, ¿no? Están en función de la caída de la moneda. Y bueno, H ya sabemos que es constante. H es constante, ¿no? Que sabíamos de este valor es 72. Y bueno, si despejamos un poco o reemplazamos, mejor dicho, ¿no? Las variables de tiempo 1 y tiempo 2, siendo que el tiempo 1 es igual a 3 veces o 3 segundos más que el tiempo 2, donde acá está esa ecuación. El tiempo 1 es 3 segundos más que el tiempo 2. Reemplazaríamos los datos, ¿no? En este caso, este que está con signo negativo va a pasar al otro lado con positivo. Reemplazando los datos vamos a decir que es 24 veces, que es la velocidad del inicial, por 3 veces, por 3 más tiempo 2, ya reemplazando el tiempo 1, tiempo 1, menos 24 tiempo 2, que viene de acá, de esta expresión, de acá, 24 tiempo 2, ¿no? Y bueno, acá está más un medio de 32 veces 3 más tiempo 2, que es prácticamente esta expresión. Y bueno, de acá tenemos esta expresión por el tiempo 2, ¿no? De donde ya haciendo un poco simplificación algebraica, nos va a quedar esta expresión, ¿no? Un medio va a ser 32 medios va a ser 16. De acá 32 entre 2, 16. Y todo eso, ¿no? Donde finalmente, bueno, ya haciendo un poco de despeje, vamos a hallar que T2 es igual a 6.75 segundos y T1 nos da, por ende, 9,75 segundos. Y eso sería todo acerca de este problema, ¿no? Los dos incisos, donde en el inciso B había que considerar mismos parámetros que el inciso A, ¿no? Bueno, ahora vamos a analizar el siguiente problema. Nos dice, una ardilla ve caer una nuez de lo alto de una rama. En su afán de alcanzar la nuez, antes que llegue al suelo fangoso, empieza a correr, ¿no? Si la aceleración de la ardilla es de 1.5 metros sobre segundo cuadrado y la máxima velocidad que puede alcanzar desde el reposo es de 2 metros por segundo, además se encontraba a 3 metros del lugar donde caería la nuez. Calcular la altura donde cayó la nuez. Y bueno, este sería nuestro gráfico, ¿no? Donde prácticamente va a haber un lugar de caída de la nuez. La ardilla se encuentra a una distancia de 3 metros, la distancia total. En un principio va a acelerar a razón de 1.5 metros sobre segundo. Y bueno, también ya que va a tener una velocidad máxima, a partir de esa velocidad máxima va a generar MRU, ¿no? La velocidad de caída de la nuez va a ser 0, la gravedad es 9,81 cuando estamos utilizando el sistema internacional. Y bueno, nos pide calcular h. Entonces veremos. Del gráfico nosotros sabemos que como la nuez va en dirección de la gravedad, la altura va a ser velocidad inicial por tiempo más un medio de la gravedad tiempo al cuadrado. Donde nosotros sabemos que de acá este valor va a ser 0 gracias a que la velocidad inicial es igual a 0, ¿no? Y bueno, tenemos una relación de distancias donde x1 más x2, que son x de mrv, x de mru, es igual a la distancia total, que esto a su vez es 3 metros, ¿no? Ya, y también tenemos una relación de tiempos, donde el tiempo de caída de la nuez, va a ser el tiempo de 1 y más el tiempo de 2, ¿no? Que es igual al tiempo total, ¿no? Tiempo total es igual a tiempo 1 más tiempo 2. De MRU, como sabemos que la velocidad inicial acá es 0 y sabemos datos de la aceleración y de la velocidad final, podemos hallar el tiempo 1, donde reemplazando los valores nos da que el tiempo 1 es igual a 4 tercios de segundo. Y por ende podemos conocer ya la distancia 1, como la velocidad inicial para nosotros va a llegar a ser 0, simplemente reemplazamos la aceleración y el tiempo, donde la distancia nos va a dar 4 tercios de metro.
Ya para el MRU nosotros sabemos que empieza con una velocidad, que en este caso es 2, tenemos una distancia x2 y tenemos que buscar el tiempo 3, ¿no? Pero nosotros sabemos que la distancia total es 3 y la distancia 1 es 4 tercios, entonces de ahí restamos y obtenemos la distancia 2. Y el tiempo 2 ya simplemente por relación de MRU, ¿no? Y ahí también hallamos el tiempo 2. Ya. Para el tiempo total de la ecuación nosotros sabemos que es el tiempo 1 más el tiempo 2, ¿no? Siendo que multiplicando y homogeneizando las fracciones vamos a tener un tiempo total de 13 sextos de segundo. Y para la altura simplemente sería reemplazar el tiempo, la gravedad y como la velocidad inicial es 0, gravedad y el tiempo, vamos a tener la altura de caída, que en esta ocasión nos da 23,02 metros, ¿no? Y ese sería el planteamiento de un problema combinado, ¿no? Donde en este caso el problema es MRV, MRU y caída libre, ¿no? También puede ser un problema con movimiento parabólico, ¿no? En un momento en donde se van a encontrar. Pero es una introducción a este tipo de problemas. Gracias. Ya en este problema vamos a ver una combinación entre movimiento parabólico y bueno, MRU o MRUs de acuerdo a lo que diga el enunciado, ¿no? Bueno, nos dice, sobre un puente de 100 metros de altura está instalado un cañón que dispara un proyectil con una velocidad de 200 metros por segundo y un ángulo de 30 grados con el horizonte. En el instante de que el cañón dispara a una distancia desde el puente, se encuentra un tanque alejándose con una velocidad de 90 km por hora. Si el objetivo es que el proyectil impacte al tanque, calcúlese la distancia de, ¿no? Entonces acá ya nos dan un gráfico de referencia, el proyectil va a ser lanzado y tiene que impactar a la distancia del tanque, ¿no? ¿A qué distancia va a avanzar el tanque? Tenemos que verlo, ¿no? Y una altura de 100 metros. Entonces, veremos la solución. Como nosotros, ¿cuáles son los datos que tenemos? La altura es de 100 metros. La velocidad inicial nos dice que es 200 metros por segundo y el ángulo de lanzamiento es 30 grados, ¿no? Eso es para el proyectil. Y bueno, nosotros sabemos o bueno, deberíamos conocer la ecuación de la trayectoria, donde, bueno, prácticamente y es igual a x por tangente menos un medio de la gravedad distancia horizontal al cuadrado dividido entre la velocidad inicial al cuadrado por coseno de tita, o tal vez su variante, ¿no? Donde coseno de al cuadrado de tita es igual a tangente al cuadrado de tita más 1. Ya, entonces para el proyectil, como tenemos los datos de 100, miren, aquí hay algo muy importante que recalcar. La distancia de 100 es sobre o debajo de el nivel de lanzamiento. Debajo, ¿no ve? Entonces, como es debajo, nosotros en la ecuación vamos a considerar el signo negativo, ¿no? Igual la velocidad. La velocidad va opuesto a la gravedad. Sí, ¿no ve? Entonces negativo. Se mantiene. ¿Ya? Y esa sería la consideración a tener en el proyectil. Lo único que nos queda es reemplazar los valores. No tenemos distancia horizontal. Sí tenemos el ángulo que es 30. Acá igual el ángulo es 30 y la velocidad inicial que es 200 para nosotros, ¿no? Y bueno, como pueden observar, todo está en función de x, ¿no? Entonces lo que nos queda es reemplazar. Reemplazar y bueno, despejar, hacer cálculos. Si quieren, podemos poner todo en función de la ecuación de segundo grado. Miren, acá está ordenada en función para colocar en función de la ecuación de segundo grado. Y de ahí obtener los valores de x. Y en este caso, como es una ecuación de segundo grado, nos da dos valores. Uno positivo y otro negativo, ¿no? Donde vamos a considerar el valor positivo, ¿no? Y nos dice que el x del proyectil o la distancia que avanza el proyectil es 3696.65 metros, que se traduce a 3.7 kilómetros, ¿no? Ahora, vamos a analizar el tiempo, ¿ya?
Como nosotros tenemos que el proyectil está en movimiento parabólico, sabemos que la distancia horizontal es la velocidad horizontal por el tiempo, ¿no? Siendo que la velocidad tiene que ser el proyectil, el coseno del ángulo de lanzamiento y el tiempo. Conocemos la distancia, conocemos, ahora hemos hallado. Velocidad era dato, ángulo era dato. Y de ahí podemos calcular el tiempo que nos da 21,34 segundos. Ya para el tanque que realiza MRU, simplemente es tener la velocidad en función, la velocidad y el tiempo que va a recorrer, siendo que en ese instante lo que nos menciona no es que parten a tiempos desiguales, ¿no? Sino ambos están en el mismo tiempo, ¿no? Están considerando a partir del tiempo cero igual para ambos, ¿no? Siendo que como es el mismo tiempo, tenemos acá 21,34, tenemos la velocidad que, bueno, puede estar en kilómetros por hora o puede estar en metros por segundo. Y es así que hallamos la distancia del tanque. Ya para la distancia D es una relación de distancias, ¿no? La distancia D más la distancia del tanque es igual a la distancia del proyectil, o la distancia del proyectil menos la distancia del tanque es la distancia D. Y miren acá la respuesta nos piden kilómetros, es por ello que estamos manejando también muy aparte la distancia del proyectil en kilómetros, que nos dice que es 3,7, ¿no? Y bueno, de acá podemos decir que la distancia del proyectil en metros era 3696,65 y del tanque es 533,5, donde la diferencia nos da 3163,15. De donde podemos decir que la distancia de es 3,16 kilómetros, ¿no? Y esa sería la solución. ¿Qué es lo interesante acá? Que, bueno, en este problema se comparte tiempos, ¿no? Tanto el tiempo del proyectil como el tiempo del tanque. En otros problemas puede que no se comparta, en otros problemas también puede que el nivel de referencia no esté por debajo, puede que estén por arriba, entonces son esas consideraciones que hay que tomar en la resolución de problemas. Bueno, en esta ocasión vamos a resolver el siguiente problema que nos dice: se muestra el gráfico, la trayectoria descrita por un objeto en la posición A. Determine la altura y, ¿no? Y en acá ya nos da un gráfico con coordenadas prácticamente, partiendo de, podemos considerar coordenadas A, 0, 0, y vamos a tener una parábola, un movimiento parabólico, donde ya sabemos las distancias, la altura de referencia, un punto de referencia, y lo que queremos hallar es la altura y para una distancia de 200 desde A, ¿no? Y bueno, ¿qué hacemos? Planteamos la ecuación de la trayectoria, ¿no? Porque nos menciona una trayectoria y tenemos todo en función de la distancia horizontal y vertical. Entonces nosotros sabemos que la altura es igual a velocidad inicial en x por tiempo, reemplazando la velocidad inicial en x, nos va a dar x por tangente de θ, un medio de la gravedad, distancia horizontal al cuadrado, sobre la velocidad inicial al cuadrado, por en acá hice una modificación. Si ustedes se acuerdan, es coseno al cuadrado de θ, pondremos la x, ¿ya? Pero eso a la vez es secante, ¿ya? 1 sobre coseno es la secante, y la secante al cuadrado de x es para nosotros tangente al cuadrado más 1, ¿no? Esa modificación para todo tenerlo en función de tangente, ¿no? Y bueno, les había mencionado que tenemos 3 a 3 puntos, 3 puntos, ¿no? Y un punto al que queremos hallar, para un punto de 200 y y. Tal vez acá le puedo anotar también eso, ¿no? Punto a hallar, punto a hallar, le podemos poner 200, y, ¿no? Ese es el punto que tenemos que hallar. Y bueno, tenemos a, partiendo de este nivel, un nivel 0 y una distancia 0. En B, una distancia de 80 y una altura de 40. Es lo que se refleja en estas coordenadas. En C, tenemos 240 y un nivel en Y de 0, ¿no? Esos son estos 3 puntos. Lo único que tendríamos que hacer es hallar o reemplazar estos valores y hallar el ángulo de lanzamiento y el ángulo, bueno, la velocidad inicial, ¿no? Entonces reemplazamos en B. Miren, simplemente es colocar en vez de Y
este valor y en colocar en vez de x este valor. Reemplazamos y vamos a tener una ecuación en función de esos valores, ¿no? No estoy haciendo ninguna operación porque van a ver qué es lo que vamos a hacer. Igual, tanto para B como para C vamos a reemplazar. Y reemplazando, miren, acá nos facilita un poco el trabajo, lo voy a tratar de mostrar. ¿Qué pasa si acá a esta expresión que está acá, yo la divido entre 9, ¿no? Este 240 que vamos a tener acá, el 240 se puede expresar como 80 por 3, ¿no? 80 por 3. Entonces, si yo distribuyo acá cuadrado y aquí cuadrado, miren, voy a tener 80 al cuadrado sobre velocidad inicial al cuadrado por tangente y un medio de la gravedad, ¿no ve? Entonces, este 3 que está acá, si quieren, yo lo puedo sacar 3 al cuadrado y ponerlo acá, ¿no? 9 por todo esto, ¿no? Y miren, esta expresión es igual a esta expresión, ¿no? Por tanto, si yo divido a toda esta expresión entre 9 y la resto de esta expresión, puedo tener todo en función de tangente de tita. Y eso es lo que vamos a hacer. Miren, voy a sumar esto menos esto. ¿Cuánto me da? 40, ¿no ve? 80 menos, dije que a todo esto lo voy a dividir entre 9. Entonces va a ser 80 tangente de tita menos 240 tangente de tita, pero dividido entre 9. ¿no? Y ya como a esto yo le quiero restar esto, pero dividido entre 9, van a ser iguales. Entonces se van a anular. Ya de ahí, miren, yo puedo despejar tangente de tita, ¿no ve? Voy a factorizar tangente de tita, me va a quedar 80 menos 240 y a su vez esto es 160 tercios. Lo voy a pasar a lo que está multiplicando, pasa a dividir, va a ser 3 por 40 entre 160, va a ser 120 entre 160 y eso me da 3 cuartos, ¿no? Donde tita para nosotros, que es el ángulo de lanzamiento, es 37 grados, ¿no? Hemos hallado el primer valor que necesitábamos, tita. Ahora vamos a hallar lo que es la velocidad, ¿ya? Entonces, miren, como ya tenemos el valor de tangente de tita, que a nosotros nos interesa es 3 cuartos, vamos a reemplazar en la ecuación general, ¿no? O en la ecuación 1, con los valores. Reemplazando, sabemos el valor de la gravedad, estamos reemplazando aquí tangente. ¿Qué nos va a quedar? De acá, miren, la única variable que yo no conozco es la velocidad inicial al cuadrado. Siendo que haciendo operaciones, este que pase a este lado a restar, este que está restando pase al otro lado bueno, prácticamente a sumar. Nos va a quedar que la velocidad inicial al cuadrado había sido 250 veces la gravedad. Siendo que nosotros podemos reemplazar eso, ¿no? Miren, acá para la trayectoria que nosotros conocemos, se está reemplazando velocidad de 250 gravedad. Y también estamos reemplazando las tangentes, miren. Las tangentes estamos reemplazando por 3 cuartos. Aquí era 3 cuartos al cuadrado. No, esto era 3 cuartos. Todo esto al cuadrado. Menos o más 1, perdón, ¿no? De donde si sumamos, acá me va a quedar 16 por 1, 16, ¿no? 3 al cuadrado, 9. 16 más 9 me va a dar 25 y abajo me va a quedar 16, ¿no? Eso es lo que está pasando. Y bueno, la ecuación de la trayectoria se reduce a esta expresión, donde, si nos fijamos bien, acá simplemente es reemplazar el valor de x, que bueno, para nosotros el valor de x para ese valor de y era 200, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer en esta ecuación, vamos a reemplazar el valor de x. Miren, vamos a reemplazar el valor de x, 200, 200, y ya haciendo operaciones un poco más de suma y resta, nos va a quedar que y es igual a 25, ¿no? ¿Qué es lo interesante de este problema? He visto varias resoluciones acerca de este problema. Y bueno, creo que el planteamiento que estamos haciendo acá facilita un poco las cosas, ¿no? De ordenar un poco la ecuación y ver este factor que prácticamente nos ayuda
a obtener un valor inmediatamente, ¿no? Podríamos resolver, despejar, pero creo que este es un poco más directo, ¿no? Un poco más directo para hallar la respuesta. Y eso sería todo acerca de este problema.